la verdad es un placer para mí, gracias por la invitación. Nada, Casa Patria Rosario, la Comisión de Arraigo y Soberanía, la Comisión de Justicia. Veo un panel realmente de expertos y me da gusto saludarlos. Recién lo veía Marcelo Morantes, Gabriel Jiménez. Bueno, la verdad me pone muy contento que estemos todos hablando de cannabis y que tengamos un horizonte tan promisorio en ese sentido. Yo voy a contar un poco el proyecto de la provincia de La Rioja. Voy a hacer un repaso de algunos temas que considero interesantes, que implican un poco, como dice el título del conversatorio, el camino legal para mejorar la salud y la producción, y para mí hay una palabra clave, que es el camino legal, es decir, necesitamos entender el marco regulatorio y qué nos permite y no nos permite hacer, y debajo de eso tener un proyecto sólido, porque hay muchos que quieren hacer cannabis, pero va a haber muy pocos que lleguen a poder realizarlo de la manera que se puede, ¿no? Voy a compartir, y ahí seguimos la disertación. ¿Me confirman si se está viendo? Se ve perfecto. Bueno, muy bien. A ver, como dice el título, tenemos un plan estratégico y productivo para cannabis en la provincia de La Rioja que se basa en un modelo de salud pública y un modelo industrial. Lo venimos trabajando esto ya hace muchísimo tiempo. Un poco para entender de cannabis, lo primero que quiero decir que hay digamos, muchísimo humo dando vuelta, y hay que saber, cuando se habla de cannabis, disipar ese humo y ver lo que queda en realidad. Y primero hay mucha desinformación y mucha confusión, porque hablar de cannabis no es hablar de la planta solamente, es hablar de los cannabinoides y su uso. Entonces, lo primero para empezar que yo quisiera decir es que eso se puede clasificar según la regulación a nivel mundial, en donde todos vemos que en por lo menos los 50 países o más que ya van regulando en el tema, lo podemos diferenciar en lo que es un cannabis psicoactivo y un cannabis no psicoactivo de acuerdo a sus cannabinoides principales, ¿no? El cannabis psicoactivo, que tiene como componente principal el THC, comúnmente en el mundo denominado marihuana. En algunos países tiene un marco regulatorio que permite el uso recreativo, ya como uso, y por supuesto en muchos otros países aún no, y también el THC, el principio activo, tiene un uso muy importante desde el punto de vista medicinal. Y la mayoría de estos países que han regulado sobre un cannabis no psicoactivo, que como componente principal podemos pensar en el CBD, que a su vez tiene, normalmente en el mundo lo denominan cáñamo, y básicamente tenemos un uso muy importante desde lo medicinal, un uso después en otros rubros también muy interesantes que cada vez tienen mayor nivel de desarrollo, como el veterinario, el alimenticio, la cosmética, y por supuesto un uso industrial a partir de su fibra, en un montón de cuestiones que se podría hablar mucho rato, pero bueno, un uso textil o materiales de construcción, etcétera. Bueno, básicamente para entender un poco los usos del cannabis también hay que armar una línea de tiempo y entender qué partes de la planta se han usado en esa línea de tiempo. Principalmente en la antigüedad el cannabis se explota, se usa por el ser humano hace más de 5.000 años, y la verdad que al principio se utilizaba por su valor proteico y por su valor nutricional, mejor dicho, de sus semillas, sus aceites, sus proteínas, sus carbohidratos. Después, en el tiempo se empezó a utilizar, si seguimos la línea de tiempo, las inflorescencias desde el punto de vista del uso medicinal, y en la última parte, digamos, de la historia moderna, tomó mucho auge la utilización de la fibra, principalmente utilizada en todos lo que son cuerdas o lo que eran en su momento la vela de los barcos. Y acá me gustaría hacer hincapié en un tema muy importante, que para entender de cannabis hay que entender
sobre lo que fue el prohibicionismo del cannabis, es decir, que el cannabis no se prohibió por el principio psicoactivo del THC y su efecto, se prohibió porque básicamente el cáñamo, el uso industrial, afectaba intereses de algunas corporaciones muy poderosas, sobre todo en el principios del siglo XX en Estados Unidos, donde había algunas empresas como eran DuPont que desarrollaban el neoprene, desarrollaban el plástico, o algunos otros donde por supuesto el cáñamo era una competencia, o algunos magnates de periódico como Randolph Hearst, en donde el papel lo producía a partir de pulpa que venía de madera de pino, y el cáñamo también le significaba. Entonces, obviamente el lobby en el Senado, en uno de los países más poderosos del mundo, hizo que a partir de un amarillismo exagerado, en donde demonizaron y crearon un estereotipo prohibiendo el cannabis por uno de sus únicos, por un solo uso, cuando el cannabis tiene más de 5.000 usos si nos ponemos a ver todos los usos que tiene. Entonces hay que entender que el prohibicionismo fue por intereses económicos, y el problema de haber prohibido el cannabis fue básicamente que prohibieron o no permitieron que determinada gente lo consuma de manera recreativa. El problema fue que censuraron la investigación. Entonces tuvimos prácticamente un siglo sin investigaciones sobre los tremendos efectos que tiene, por ejemplo, desde el uso medicinal. Y hoy en día, y esto lo puede explicar bien Marcelo, que a partir del descubrimiento hace ya bastante, ¿no?, del sistema endocannabinoide y el avance de la ciencia en lo que son la elaboración de medicamentos, en realidad empieza a cobrar una enorme importancia entender a la planta de sus cannabinoides y sus aplicaciones médicas. Lo mismo ha pasado con la industria del cannabis desde el punto de vista del uso de la fibra o de muchos otros usos, que en tiempos modernos se empieza a ver que es un producto con un enorme potencial. Y en eso lo que debemos decir que las perspectivas mundiales son muy prometedoras, siempre atadas al marco regulatorio, pero dentro de estos 50 o un poco más de países se estiman comercios de mercado interno de alrededor de los 40 a 60 mil millones de dólares para el próximo año. En el caso particular de Argentina, el estudio que hizo Andrés López y que Culfas lo mostró como fundamento también para avanzar en la ley industrial, habla de unos 500 millones de dólares en mercado interno y probablemente unos 50 millones de dólares de exportación. Pero como digo, hay que entender bastante cómo funciona el mundo del cannabis para realmente que uno pueda hacer un proyecto a partir de esto. Yo solo voy pasando rápido. La lámina que quise poner ahí explica del estereotipo que hasta el día de hoy se conserva, que cuando uno ve un empresario jamaiquino que tiene rastas y probablemente nunca en su vida lo usó de manera recreativa, lo asocia al estereotipo, al fumantero o demoniza el cannabis a partir de ahí. Y probablemente este otro científico que ha trabajado en la ciencia del cannabis, que ha confesado el uso también que hace recreativo, no, bajo ningún punto de vista se lo, digamos, tiene un estereotipo en donde no se lo denigra por el consumo, sino se lo valora por el estudio. Entonces, entender la prohibición desde estereotipar es muy interesante para que se derribe un poco todo el tema de los mitos, ¿no? Voy a la diapositiva rápidamente anterior. ¿Cuáles son los aspectos clave para desarrollar el tema del cannabis de manera exitosa? Primero, entender perfectamente el marco legal. Después, tener decisión política, y esto es un tema clave porque al ser una industria nueva, si se quiere, se necesita mucha gestión para lograr, digamos, los permisos correspondientes y tener un proyecto sólido. En este caso, el Estado juega un rol muy importante y la decisión política es clave en cada una de las provincias para el avance de un proyecto sólido. Se necesita una forma jurídica, por supuesto, se necesita una infraestructura de producción dependiendo hacia dónde se quiere apuntar, sea salud pública o sea un modelo de producción industrial. Por supuesto, alianzas estratégicas en un tema tan innovador como cannabis, y lo más importante de todo, se necesita un proyecto que es clave para saber básicamente y dimensionar lo que se quiere hacer en materia de cannabis. Y desde el punto de vista del desarrollo regional, por ejemplo, en provincias como La Rioja tiene o puede tener un impacto tremendo, porque si uno hace un diagnóstico, estas provincias están sujetas a economías regionales que vienen castigadas por la inflación, por la coyuntura macroeconómica, y el cannabis viene a ser una alternativa de ingreso genuino de dólares
y por otro lado de una escala, un producto muy rentable a muy pequeña escala, en donde básicamente las producciones tradicionales, en el caso de la provincia de La Rioja, como el olivo, la vid, el nogal, han pasado a ser commodities de mucha superficie. ¿Y qué pasa? El sector minifundista ha quedado desplazado, por lo tanto el cannabis puede ser una herramienta para que en pequeñas unidades de tierra, que acá los productores minifundistas no tienen más de 4 o 5 hectáreas, se pueda volver a dar rentabilidad a una superficie como esta y se pueda generar de nuevo en la cadena de valor, incorporar al sector minifundista y rescatarlo de la coyuntura macroeconómica. Después, por supuesto que el cannabis entra dentro del concepto de economía del conocimiento, porque básicamente es un producto sustentable en el tiempo y que va a evolucionar con valor agregado, es un producto de gran impacto social si lo manejamos como tiene que ser a nivel de política de Estado, cómo intervenimos nosotros en que la cadena de valor se quede lo mayor posible el valor agregado en las provincias y no generar zonas francas para que grandes corporaciones nomás hagan el negocio, ¿no? Y después, básicamente hay un montón de industrias asociadas, como es el caso del turismo, que también se movilizan a partir, o se pueden movilizar con la industria del cannabis. Esto lo que ha pasado en muchos países donde hay muchos circuitos turísticos armados en torno al cannabis que generan también ingresos muy, muy importantes. Bueno, rápidamente, pues yo tenía una exposición que era como para 40 minutos, pero quiero avanzar muy rápido y para darle tiempo a los otros expositores. Quería hablar un poco de la genética del cannabis, y básicamente hay que entender que la genética del cannabis que hay hoy es muy diferente a sus orígenes, ¿no? El origen del cannabis se remonta a Asia Central y si se arma una línea de tiempo, después eso el ser humano lo fue llevando a distintos continentes, pasando por África, después por Europa y llegando a América. Y básicamente el cannabis es de una familia que son las cannabanáceas, donde el primo cercano más conocido es, por ejemplo, el lúpulo, que se utiliza para la cerveza, y básicamente lo que es cannabis sativa podemos originalmente encontrar tres variedades originales, que son la sativa, la indica y la ruderalis, de las cuales han formado, digamos, las plataformas de los bancos de fitomejoramiento que dan los híbridos modernos. Pero en términos generales, las sativas siempre digamos, se desarrollaron en climas húmedos, con plantas de mayor porte, y que en sus tiempos más originales digamos, se decía que tenía un efecto más energético, más diurno, más euforizante, mientras que las variedades índicas, que son plantas más achaparradas, con un asiento, digamos, más en lo que es la parte de Pakistán, la India, se han utilizado mucho para cultivos en sistemas indoor, como digo, plantas más achaparradas, y se las asociaba a un efecto un poco más nocturno, si se quiere, por su efecto narcótico que producía, ¿no? O físicamente relajante. Y después variedades como la ruderalis, que tienen un valor desde el punto de vista de ser autoflorecientes, es decir, que no están influidas por el fotoperiodo para florecer, por lo tanto se utilizan en planes de fitomejoramiento para lograr autofluorescencia en híbridos de sativa o de índica. Con respecto a la genética, toda la genética que hay actualmente, que tenemos más variedades de los días que tiene el año, se han originado a partir de planes de fitomejoramiento o cruzamiento, que han dado lugar a cultivares. Ahí hay una diferenciación, ¿no? Variedad es lo que la naturaleza diferenció y el cultivar es lo que los planes de fitomejoramiento y la intersección del hombre han diferenciado, pero hoy tenemos cultivares que se adaptan específicamente a cada nicho de mercado que nosotros queramos explorar. Bueno, voy pasando rápido porque el principio, digamos, viene de la ley de Mendel, de cómo se producen los híbridos, pero en la genética actual existe un pool de empresas muy grande a nivel mundial que han desarrollado ya, como digo, genética entre sativa, indica y ruderalis, que se adapta al clima de cada región, al tipo de producción, sea indoor, sea outdoor, sea mixto, y al nicho de mercado que se pretende explorar. Y en esto Argentina tiene un trabajo sumamente importante que hacer, que es la generación de genética propia. Rápidamente, la planta de cannabis dioica, es decir, tiene los sexos separados, por lo tanto, las plantas macho y las plantas hembra, hay que entender que dependiendo del nicho de mercado y el uso, por ejemplo, en el caso del CBD o en el caso del uso medicinal o el THC, se trabaja con plantas hembras,
ahí el macho es mala palabra porque básicamente produce polinización y las semillas compiten con la resina, y después en una plantación industrial para cáñamo probablemente no sea tan importante, pero hay que entender que no son compatibles plantaciones de cáñamo con plantas macho y hembra cerca de plantaciones, por ejemplo, para uso medicinal. Pero eso lo define básicamente el mercado. Se utiliza generalmente como material de propagación la semilla, que en el caso de querer generar plantas hembras se feminizan, un proceso químico, físico que diferencia solamente plantas hembras al momento de germinar, o hoy en día está más en uso la parte de clones y la parte de micropropagación que permite limpieza de virus y enfermedades y un montón de otras cosas. Voy a pasar esto de etapas de crecimiento porque no es un, digamos, conversatorio para hablar para hacer un desarrollo muy grande en este sentido. Lo que digo es que hay que entender para la elección de un nicho de mercado que los puntos cruciales son la elección de la genética correcta, la validación de una infraestructura y un sistema de producción que se adapte a esa genética, un manejo agronómico y una trazabilidad que es prácticamente una condición esencial para diferenciar precio al final, por ejemplo, en una producción que tiene que ver con grado médico. Respecto a los tipos de producción, hay cultivos en interior, en el mundo hay miles, como esto estuvo en la clandestinidad, hay miles de formas de hacerlo, pero bueno, las formas más comunes que uno escucha son cultivos indoor, que se justifican en climas muy fríos. Por ejemplo, si yo voy a hacer en Ushuaia, Cannabis, probablemente utilice un sistema indoor, que tiene ventajas con respecto a que no está afectado por inclemencias climáticas y por lo tanto yo puedo tener mayor continuidad y predecir mejor mi producción, pero tiene algunas desventajas con altos costos y se justifica solamente para determinados nichos de mercado. Y después tenés un cultivo exterior, que es un cultivo válido, también según el nicho de mercado. Se utiliza esto obviamente ampliamente en Europa para producción de fibra, en lo que es cáñamo, pero para uso medicinal en determinados climas se puede utilizar porque se cumple con los estándares de calidad. Y esto está cada vez evolucionando hacia una mejor genética y mejor manejo. Pero tiene, bueno, ventajas también de un menor costo, y tiene por ahí la desventaja de que una variable climática puede afectar grandemente la producción. Y después tenemos cultivos mixtos, que es una combinación de ambos. Cuando uno, por ejemplo, en un cultivo exterior quiere hacer un manejo de fotoperiodo, puede montar túneles encima y cambiar el fotoperiodo a partir de generar oscuridad en el cultivo, y es un sistema que en parte la planta está a campo y en parte la planta está cubierta. Ahora, rápidamente, acá vemos un cuadrito que es el ideal de lo que todos cuando quieren decir voy a producir cannabis quieren escuchar. Bueno, mira, yo voy a hacer un cultivo exterior con 5.000 plantas por hectárea, eso me va a dar 350 gramos por planta, me va a dar 1.500 kilos de flor, y eso vale en el mercado latinoamericano $300. Ok, entonces yo voy a ganar 200 o 300.000 dólares por hectárea, cuando un cultivo en La Rioja tiene una rentabilidad, en el mejor de los casos, de 4.000 dólares por hectárea. Es decir, acá la rentabilidad es 100 veces mayor. Pero bueno, ojo, a no confundirse. No es lo mismo una flor certificada, con un estándar de calidad para grado médico, que una flor sin certificar, y hay que entender perfectamente, de nuevo, los nichos de mercado, el marco regulatorio, qué es lo que se puede y no se puede hacer, y explorar y armar un proyecto muy sólido para llegar a tener éxito y tener un cultivo desde lo industrial rentable. Entonces, acá hay un tema que es fundamental. ¿Cuál es el marco legal en el mundo? ¿Cuál es el marco legal en Argentina? Acá muchos hablan de exportación, por ejemplo, y la verdad que el THC, el psicoactivo en el mundo, es mala palabra. Es decir, el sistema financiero no hace transacciones con THC, y esto va a suceder hasta que Estados Unidos, que va a pasar dentro de poco, tenga su plataforma lo suficientemente aceitada para ser el principal exportador e importador de cannabis a nivel mundial, y decida desregular el sistema financiero. Por ahora el sistema financiero lo ve al THC como mala palabra, por lo tanto las transacciones en ese sentido son prácticamente imposibles. Y las transacciones a nivel internacional de CBD también son sumamente complejas. Hay que utilizar bancos europeos, hay que evitarle a la moneda como dólar. Entonces la exportación de cannabis hoy en el mundo no es un mercado y no hay que confundirse, el que va a hacer cannabis y decir, che, voy a hacer cannabis para exportar. Eso tiene también ciertas complejidades que se van a ir en el tiempo solucionando, pero son variables que no básicamente dependen de nosotros. Pero hay que entender bien cómo funciona, como digo, el mercado mundial. Y en el marco legal
que tenemos en Argentina, hoy sigue vigente y está vigente, por supuesto, la ley 27350, que esa ley lo que nos permite hacer básicamente es un proyecto de investigación mediante la autorización por el Ministerio de Salud de la Nación y los correspondientes permisos para el acceso al material que necesitamos para un cultivo. En este caso, SENASA e INASE que hasta hace poco la única forma de tener una planta legal era a través de la importación, y a partir de la resolución de INASE, una forma de acceso va a ser la inscripción de variedades tanto nativas como importadas como plataforma de acceso para no tener que importar. Pero en términos generales, la ley 27350 nos va a permitir, en el mejor de los casos, a proyectos público-privados aprobados, hacer dos cosas. Primero, generar proyectos agronómicos que permitan caracterizar variedades, es decir, probar genética y probar manejos agronómicos sobre esa genética para sacar un know-how que nos sirva para exportar a nivel industrial, y con lo producido o las flores que nosotros cosechemos en esa caracterización, de repente poder transformarlas en un aceite, y ese aceite meterlo dentro de algún programa de salud provincial o nacional. Por supuesto, esto todavía estamos esperando lo que va a ser la reglamentación o las resoluciones de ANMAT para ver en qué categoría se va a poder comercializar el cannabis a nivel de uso médico, ¿no? Y de repente, si nosotros tenemos inscritas variedades nativas o importadas, hacer una plataforma de acceso a través de donaciones a otros proyectos. Después la ley industrial, que es la que tuvo media sanción, de la que estamos escuchando, se va a poder, a través de un sistema regulatorio, que es la agencia regulatoria, hacer ya un negocio con una figura pública, privada o público-privada del cannabis, atendiendo siempre a que la RICAME saca de la ley de estupefacientes al cáñamo, por lo tanto se va a poder explotar el CBD para uso medicinal y para uso industrial, y el THC todavía queda bajo la órbita de la ley 27350. Hay otros países como Uruguay, donde la misma agencia diferencia entre cannabis activo y psicoactivo y CBD, pero bajo la misma agencia. Entonces acá tenemos rápidamente una serie de cuellos de botella, que en el mundo es el sistema financiero internacional. Por eso nosotros escuchamos que Colombia tenía estimado hacer transacciones por alrededor de 350 millones de dólares y terminó haciéndolas solamente por 50 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el sistema financiero todavía es reacio, los corresponsales y los bancos, a trabajar con cannabis. Y en Argentina, básicamente va a haber cuellos de botella muy importantes, que va a ser todo el proceso de obtención de una licencia, con cómo está estructurada la ley, el acceso todavía a productos y servicios hasta que suficientes viveros o suficientes empresas, centros de biotecnología, inscriban plantas y puedan generar un acceso y una plataforma de acceso, por ejemplo, a las plantas adentro, y también los servicios relacionados, es decir, servicios de extracción y know-how asociado, porque si no el industrial va a tener que comprar paquetes afuera de know-how, y esos paquetes siempre son caros y nunca funcionan y se adaptan como queremos a nuestras realidades. Y por supuesto hay un tema donde básicamente las normas de calidad para cumplir con un aceite o un CBD de uso medicinal van a dejar afuera a un montón de los que hoy creen que es plantar una planta de cannabis, obtener una flor y que te la van a venir a comprar a $300. Bueno, eso no va a suceder como tal. Por lo tanto, vuelvo a insistir que la clave es trabajar en un proyecto. Y un proyecto, que es básicamente lo que La Rioja viene trabajando hace un tiempo, implica un analista de proyectos de inversión que tiene que hacer una elaboración, una formulación, una evaluación, una planificación, una gestión, una ejecución. ¿Para qué? Elegir un nicho de mercado determinado, a ese nicho de mercado que se ha elegido, identificar la genética correcta. Por supuesto, ese nicho de mercado, que ya lo voy a mencionar rápidamente, depende del marco legal y qué es lo que va a permitir en primera instancia. Y después hay todo un proceso muy complejo en donde se tienen que determinar las unidades económicas, se tiene que determinar la forma de hacerlo, como veíamos recién, indoor, outdoor, mixto, que mejor se adapte esa genética, y empezar a trabajar con lo que son análisis de mercado, que tiene un montón de desarrollo de por sí, en donde la mayoría son supuestos, es decir, hay que describir el producto, hacer un análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis de precio, MATFODA, la estrategia de proyección, y sobre todo eso, la mayoría, en el caso del cannabis, todavía siguen siendo supuestos, que va a haber que validarlo con la experiencia propia. Va a haber que hacer todo el estudio de factibilidad técnica del proyecto, que es lo que estamos trabajando nosotros para cada escenario, según el nicho de mercado y cada unidad económica.
Pero un estudio técnico implica determinar el tamaño de lo que se va a invertir, identificar la localización, toda la ingeniería del proyecto, que es un proceso sumamente complejo, un análisis, por supuesto, de impacto ambiental, y después hay que hacer toda la parte de evaluación en cuanto a aspecto económico y financiero, que realmente nosotros lo venimos llevando hace un tiempo, y todas las planillas de inversión con los supuestos que hay en La Rioja para determinada unidad económica, determinado nicho de mercado, es un trabajo bastante arduo. Hay que estimar los ingresos, hay que estimar los costos, hay que armar los flujos de caja para cada unidad económica, y después hay que aplicar los análisis de gestión, la tasa interna de retorno, el punto de retorno de la inversión, el valor actual neto, la tasa de retorno modificada. Hay que hacer un análisis de riesgo, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar con el cannabis? Prevemos que puede pasar en el mundo y en Latinoamérica y en Argentina. Un análisis de sensibilidad, ¿qué pasa si cambio el precio? Si el precio sube o si baja, mi proyecto sigue siendo factible o deja de ser factible, los cambios de escenario, y después hay que evaluar ese proyecto y ver en realidad si es factible. Se podría hablar horas y horas sobre esto porque realmente es muy complicado, pero los pasos para armar un proyecto sólido en materia de cannabis es identificar primero el nicho de mercado conforme a la ley, elegir la genética correcta, adecuar la infraestructura y el manejo agronómico a esa genética, adecuar los procesos y normas para el nicho en cuestión, que es muy complejo en el caso de que el producto tenga que tener grado médico, y hacer cada uno de los pasos del proyecto que mencioné anteriormente. Entonces, básicamente, quiero ir cerrando con esto. Los nichos de mercado hoy en Argentina que podemos pensar que van a existir a partir de la industria no son yerba con CBD, cerveza con CBD, infusiones, digamos, vender cáñamo como fibra. No, porque todo eso necesita de un desarrollo a partir de que una empresa o un grupo decida hacer el análisis del estudio de mercado, desarrollar una marca, imponer una marca y a partir de ahí traccionar la demanda. Los únicos nichos hoy posibles van a ser la flor seca, que puede requerir un laboratorio de primera línea para hacer un proceso de extracción y después, de acuerdo a la categoría que la ANMAT lo permita, ponerlo en una farmacia, poder dar un paso más y hacer un acerte a granel o un aceite fraccionado con el estándar de calidad que se necesita, o el nicho más cierto, es decir, voy a producir y vender planta, porque si hay algo cierto que todos van a querer plantar, lo que no sabemos qué van a hacer con lo que cosechen. Entonces por eso digo que hay que entender muy bien y armar un proyecto sólido antes de avanzar en el tema del cannabis. Le doy un ejemplo, yo escucho muchas provincias hablando de proyectos ideales de cáñamo que van a plantar 5.000, 7.000, 2.000 hectáreas, y la verdad que cuando uno habla con una industria textil y le dice, ¿cómo harías vos para trabajar con cáñamo? Mirá, primero tengo que comprar una línea especial que vale 50 millones de dólares, porque es distinto el procesamiento de la fibra de cáñamo al procesamiento de la lana o al procesamiento del algodón. Una vez que yo identifico esa línea, tengo que saber cuántas unidades me va a producir en metros de género, ese género cómo lo transformo si quiero hacer, por ejemplo, una ropa de trabajo, pero después yo tengo que hacer todo un estudio de mercado, a ver si el mercado me la va a demandar. Después de hacer el estudio de mercado, tengo que comprar la máquina, tengo que generar la marca, tengo que hacer todos los pasos que hablé anteriormente. ¿Y eso cuánto va a llevar? Y 3, 4, 5 años hasta que recién una textil diga, ahora quiero cáñamo. Bueno, eso entonces no va a suceder como lo dicen. Lo mismo va a pasar con todos los productos secundarios a base de cannabis. Lamentablemente muchos piensan que a partir de una licencia van a empezar a vender cannabinoides para meter en infusiones, para meter en bebidas, en suplementos alimenticios, en uso veterinario, y todo eso se tiene que desarrollar porque en todos los países que han regulado se han ido desarrollando con el tiempo, y en Argentina va a pasar lo mismo. Entonces, básicamente y realmente lo que está haciendo Agrogenética Riojana es un proceso muy minucioso de identificar primero, según el nicho de mercado estudiado, la genética correcta que se adapta al clima de La Rioja y básicamente que responde a las necesidades de ese nicho de mercado. Entonces nosotros, por un lado, estamos importando semilla de una plataforma colombiano-canadiense que básicamente la elegimos porque las condiciones climáticas donde se generan estas variedades parecido al de La Rioja. Después identificamos dentro de esas variedades las que podían tener un potencial de acuerdo al nicho de mercado que estudiamos, y a partir de ahí esas variedades empezamos a hacer los trabajos de identificar, como lo podemos ver ahí,
no cuánta flor voy a producir, porque eso es un valor, digamos, poco útil respecto a un nicho de mercado. En los gráficos se puede ver que yo voy a dividir mi producción en THC, en CBD y CBG según los porcentajes que vienen de la planta. Entonces voy a decir, en un modelo que dice invernadero con 3 variedades y 1500 plantas en un ciclo de 100 días, bajo distintos supuestos de producción, de un máximo del 90 a un 60%, puedo obtener tantos kilogramos de resina de cada uno. Y así con los distintos escenarios que se tienen que validar, por eso son una cantidad enorme de gráficos y de cuadros que después se tienen que probar, y recién eso nos va a ir marcando la cancha de cómo avanzar. Estimar el valor de las inflorescencias cuando no tenemos prácticamente precios de referencia, pero digo, de nuevo, trabajar en cannabis implica un proyecto serio y un desarrollo paso a paso. Entonces La Rioja, lo primero que vamos a hacer es traer esa genética en función del estudio del nicho de mercado, desarrollar estos ensayos de caracterización, que es probar todas esas variedades bajo distintos sistemas de tutorado, de riesgo, de fertilización, distintos marcos de plantación, con cobertura en invernadero o no en invernadero, y todo eso nos va a ir dando el know-how para poder sacar lo que sirve y descartar lo que no sirve. Entonces, bueno, creo que me extendí bastante más de la cuenta y quería un poco brindar estos conceptos y dejo a los siguientes participantes.